Aeropuerto de La Guardia, ciudad de Nueva York, 22 de marzo de 1992. Un vuelo nacional con 51 personas a bordo intentó despegar de la pista. Rotación. Pero los pilotos no consiguieron que el avión se elevara. Sabían que había un problema. Lucharon hasta el final. El vuelo 405 de US Air cayó en picado a las heladas aguas de Flushing Bay. Murieron 27 personas. Para los investigadores estadounidenses era un caso abierto y cerrado. El accidente no supuso una gran sorpresa para nosotros. Pero los investigadores canadienses estaban atónitos. Sabían que el accidente de Nueva York podía haberse evitado. Mi reacción cuando me enteré fue: Dios mío, otra vez Dryden. 3 años antes, la exhaustiva investigación de un accidente en un lejano aeropuerto más al norte había identificado al asesino e indicado la manera de evitar que volviera a actuar. Desde luego, si hubieran seguido las recomendaciones de mi informe, el accidente del F-28 en La Guardia podía haberse evitado. El accidente de La Guardia dejaba una cosa clara: las advertencias nunca llegan a donde tienen que llegar. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales y las versiones de los testigos. Caso abierto. 10 de marzo de 1989. Eran las 11:39 de la mañana en el aeropuerto Dryden de Ontario. Estaba cayendo una ligera nevada cuando el vuelo Air Ontario 1363 hizo una escala en la pequeña comunidad en su camino de Thunder Bay a Winnipeg. Los pasajeros permanecieron a bordo mientras el avión repostaba combustible. Para la auxiliar de vuelo Sonia Hardwick y el resto de la tripulación a bordo del Fokker F-28 había sido un día frustrante lleno de retrasos. Caían suavemente grandes copos de nieve sobre la pista en esos momentos y el día era muy gris. Y pensé, me temo que otra vez vamos a tener retraso. Me temo que no llegamos a Winnipeg a tiempo. Era viernes, inicio de las vacaciones de primavera. Con ya una hora de retraso sobre el horario programado, un nuevo retraso pondría en peligro los planes de vacaciones de la mayoría de los 69 pasajeros y la tripulación. Había muchas familias a bordo que iniciaban las vacaciones. La mayoría iban a esquiar y estaban preocupados porque iban a perder sus vuelos de conexión en Winnipeg. Kenora Dryden, Ontario 363. Ontario 363, aquí Kenora. Mientras el primer oficial Keith Mills comprobaba las condiciones meteorológicas, el comandante George Morwood volvía de hacer una llamada telefónica en la terminal del aeropuerto. Esto se pone feo. ¿Tenemos novedades? Y no despejará hasta última hora de la tarde. Verifique. Intensas nevadas. Parece que va a caer una buena, pero todavía estamos dentro de los límites. Menos mal. Tenemos muchos pasajeros con conexiones. Esperemos que siga así un rato. La temperatura bajaba de 0. La visibilidad disminuía. Si el vuelo no despegaba pronto, se quedaría en tierra indefinidamente. Dryden es una ciudad muy pequeña. Es un lugar muy remoto de Ontario. Con una población de unos 6.500 habitantes, la aislada comunidad se encuentra a medio camino entre Thunder Bay y Winnipeg. Duros inviernos canadienses con temperaturas que alcanzan los 35 grados bajo cero son la norma aquí. No es el lugar más agradable para quedarse atrapado en medio de una tormenta de nieve. El oficial de la Policía Real montada Don Croshaw y su compañero escoltaban a un prisionero a Winnipeg. Cuando estudiamos el historial criminal del detenido antes de salir, resultó que era una persona violenta, por lo que teníamos que ir 2 policías acompañándole. Se le reclamaba en Banff por fraude y por eso le llevábamos a Alberta. Bien, prohibido fumar y cinturón de seguridad. On. Instrumentos. Sincronizados. Comprobados de nuevo. El comandante Morwood utilizó la potencia del motor número 2 ya en marcha para encender el motor número 1. Morwood y Mills eran pilotos con mucha experiencia. Sin embargo, los dos habían volado menos de 100 horas con el Fokker F-28.
La aeronave, que costaba varios millones de dólares, era el primer avión de la Air Ontario que cubría aquella remota región del norte de Ontario. 24 minutos después de aterrizar en Dryden, el vuelo 1363 estaba listo para salir. Informa a Kenora de que estamos rodando. Motores encendidos, rodando para salida. Solicitamos ruta aérea para Winnipeg. Esperen un segundo. ¿Sería posible retrasar esa salida? Tenemos mal tiempo aquí arriba. La solicitud de aterrizaje urgente de un avión en aproximación Increíble. no dejaba opción al comandante Morwood. Se retrasaba el despegue. Está bien, 363 en punto de espera. Vamos a esperar unos momentos por un aterrizaje de emergencia. Lo siento, señores, parece que hoy no es nuestro día. En los 2 años que llevaba volando con Air Ontario, jamás me había ocurrido algo así. El Cessna 150 aterrizó sin incidentes, dejando la pista libre para la salida del vuelo 1363. Diles que nos vamos inmediatamente. Kenora, Ontario, estamos rodando en estos momentos. 363 Dryden. Finalmente, con 1 hora de retraso sobre el horario programado, el avión rodó hacia la cabecera de la pista 29. Mientras rodábamos a cabecera de pista para despegar, caía una fuerte nevada y no se veían los árboles. Era como mirar a través de una gasa. Señores pasajeros, disculpen el retraso. Auxiliares, por favor, tomen asiento para despegue. A las 12:09 del mediodía, el vuelo 1363 estaba listo para despegar. Avisa a Kenora de que estamos listos para proceder. Y Kenora, Dryden. Ontario 363, rodando a la 29 en Dryden. Ontario 363, Kenora, Roger. El comandante Morwood realizó una breve aceleración, dándolos para liberarlos de la nieve y el hielo que pudieran haber acumulado. Después el avión comenzó a rodar por la pista. Durante el despegue normalmente voy en silencio y muy concentrada, repasando mentalmente punto por punto lo que haría en el caso de una emergencia. V1. El F-28 alcanzó la velocidad de despegue. Rotación. 80 nudos. El despegue fue muy lento, pesado. Era como una persona cansada subiendo una cuesta. Claramente algo iba mal. El F-28 luchaba por elevarse. Nos elevamos sobre los árboles y el avión empezó a dar bandazos. Pensé, Dios mío, nos vamos a estrellar. Entonces fue cuando se desató el infierno. Se podría comparar con estar dentro de un episodio de Mixmaster. Eso se vivía en el avión en aquellos momentos. Y entonces vino una inclinación brusca a la izquierda, luego a la derecha. El piloto intentaba elevar el avión. De repente hubo como un golpe de impulso. El avión pareció estabilizarse. Podías sentir a los pilotos intentando controlarlo. Pero unos segundos después, aquello volvió a ser un Mixmaster. Grité, emergencia, agárrense los tobillos, agachen la cabeza. Agárrense los tobillos, agachen la cabeza. Seguí gritando eso y yo misma adopté la posición de impacto. Se oía a la gente chillar, se oían unos golpetazos tremendos, un ruido espantoso. Estaba claro que nos estrellábamos. Los pilotos no podían hacer nada. 49 segundos después de despegar el vuelo, Air Ontario 1363 se estrelló contra el terreno entre los árboles. 950 metros al oeste de la pista 29. Había restos del avión por todas partes. No sabía dónde estaba. Pero de repente me dije, Dios mío, ¿estoy viva? Sigo viva. Ocurría todo tan deprisa. Cuando nos estrellamos, el avión cayó de lado. El fuselaje se abrió por la parte derecha y por ahí salimos. De no haber sido así, probablemente no habríamos salido nunca. El prisionero seguía esposado. Me incliné y le quité las esposas. Pero no me abandonó. Salimos juntos del avión.
Había fuego por todas partes. Se oían explosiones y pensé, Dios, vamos hasta arriba de combustible. Por aquí, vengan por aquí. Y empecé a gritar, vengan por aquí, para que la gente se guiara por mi voz. Vengan por aquí, vengan por aquí. Los pasajeros se abrieron paso como pudieron para ponerse a salvo antes de que el fuego se extendiera. 45 personas sobrevivieron al accidente. Pero fallecieron 24, incluidos el comandante Morwood y el primer oficial Mills. Los equipos de emergencia acudieron inmediatamente al lugar del siniestro en medio del bosque. Los heridos fueron transportados al hospital de Dryden. Estaba muy preocupado. Miraba por la ventanilla y pensaba que había demasiada nieve. No noté nada extraño mientras rodábamos por la pista. Cuando empezamos a golpear los árboles me di cuenta de que algo iba mal. Antes de que transcurrieran 24 horas, un equipo de investigadores del Consejo de Seguridad de Aviación de Canadá llegó al escenario del accidente. Vas allí con la esperanza de averiguar qué ha pasado, por qué ha pasado y cómo evitar que vuelva a pasar en el futuro. Recorrimos la trayectoria del avión hasta la cabecera de pista y de allí al lugar del accidente. Eso fue lo primero que hice. Quería documentar todo lo que veía haciendo fotografías. Cuando llegas al lugar de un accidente como ese, hay dos cosas que te sobrecogen: el olor a combustible y el olor a muerte. Los árboles al final de la pista 29 le dieron al investigador David Rower y su equipo pistas cruciales sobre el vuelo fallido del F-28. Lo que ocurrió fue que el avión se elevó al final de la pista hasta una altura dentro de lo que llamamos el efecto suelo y se mantuvo a esa altura, segando a su paso las copas de los árboles. Mira cómo están cortadas las copas de estos árboles. No llegó a volar realmente. Habían muerto 24 pasajeros, entre ellos los 2 pilotos y un auxiliar de vuelo. Murieron, sobre todo intentando hacer bien su trabajo. Así que quieres hacerles justicia, pero también tienes que ser ecuánime. Y si hubo errores, esos errores se tienen que solucionar. De la parte trasera del fuselaje, los investigadores recuperaron las 2 cajas negras del F-28, el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina. Estos dispositivos están diseñados para soportar temperaturas de hasta 1100 grados centígrados durante hasta 30 minutos. Los investigadores comprobaron con frustración que la cinta Mylar de las grabadoras estaba gravemente dañada por el calor extremo. Se calculó que las cajas negras soportaron un fuego de 1100 grados durante al menos 90 minutos, mucho más allá de su límite. Los datos eran irrecuperables. Eso supuso un duro golpe para nosotros, porque en ese caso tienes que recabar información e intentar establecer la secuencia de los hechos por tus propios medios. Estábamos a punto de despegar de Thunder Bay cuando embarcaron 10 pasajeros más. Los investigadores se basaron en las declaraciones de los testigos para hacer una reconstrucción de los hechos que habían conducido al fatal despegue. Recibieron la información de que el F-28 había partido de Winnipeg y que según la programación debía ir hasta Thunder Bay y de vuelta a Winnipeg con escala en Dryden. Pero en Thunder Bay los planes cambiaron. La cancelación de otro vuelo obligó a la tripulación a aceptar 10 pasajeros adicionales. Cuando hicieron los nuevos cálculos, se dieron cuenta de que el avión se pasaba de límites y había que reducir el peso. Bien, vamos a descargar combustible. Decidieron descargar combustible para estar dentro de límites. Operaciones Ontario 363. Y el avión se retrasó 1 hora. El peso extra de los nuevos pasajeros no dejaba elección a la tripulación. Había que descargar combustible para aligerar la carga.
Eso suponía que cuando llegaran a Dryden tendrían que volver a cargar combustible para poder hacer el último tramo hasta Winnipeg. Rower se preguntaba si el cambio de planes había llevado de alguna manera a un error de cálculo de carga y centrado. ¿Era el F-28 demasiado pesado para despegar? Entonces descubrió un fallo incomprensible. La copia de la hoja de carga y centrado no se retiró antes de la salida del vuelo como era reglamentario. Ardió en el incendio. Rower se vio obligado a utilizar las medias estándar de Air Ontario para calcular el peso de pasajeros y equipajes. Esos datos, combinados con los del registro de carga de combustible del aeropuerto, le permitieron calcular el peso total del avión al despegue. Sabíamos el número de personas a bordo. Sabíamos el número de maletas y sabíamos cuál era la carga de combustible. Calculó que el F-28 pesaba entre 28 y 29 toneladas. Y el peso máximo permitido al despegue era de 29 toneladas y media. Así que llegamos a la conclusión de que el avión no iba sobrecargado. El motivo del accidente seguía siendo un misterio. A los 18 días de iniciar la investigación, el gobierno canadiense designó al magistrado Virgil Moshansky para que dirigiera una investigación más amplia que abarcó todos los aspectos del sistema de aviación que pudieron contribuir a la tragedia del Air Ontario. El gobierno buscaba un juez con experiencia en procesos y, preferiblemente, con experiencia en aviación. Moshansky era un piloto experimentado con 13 años de experiencia en la judicatura. Trabajaría codo con el investigador David Rower y el asesor de aviación Frank Black. El primer paso del nuevo equipo fue evaluar los sistemas técnicos del avión. El sistema eléctrico, el sistema hidráulico, el sistema de combustible. Se estudia el historial de todos esos sistemas hasta el momento del accidente y los restos que quedan de ellos en el lugar del accidente. Las sospechas de un posible fallo técnico surgieron cuando Sonia Harwell recordó un incidente a bordo del mismo avión pocos días antes del fatal accidente. Creo que fue el lunes o el martes. Cuando despegamos, el avión empezó a llenarse de humo y olía terriblemente. Y lo primero que pensé fue, tenemos un incendio en los lavabos. Pero no había ningún incendio ni en el baño ni en ninguna otra parte de la cabina. Nos dijeron que, al parecer, tenía algo que ver con una pérdida de aceite de la APU. Y durante aquel día, en todos los despegues, ocurrió lo mismo. La unidad de potencia auxiliar es un generador que proporciona la energía necesaria para arrancar los motores. ¿Habría provocado el aceite ardiendo de la APU un incendio y, consecuentemente, la catástrofe del vuelo 1363? Rower examinó los diarios de a bordo de la semana en busca de alguna mención sobre la unidad de potencia auxiliar e hizo un sorprendente descubrimiento. La unidad de potencia auxiliar no estaba operativa el día del accidente, no había podido provocar ningún incendio. Pero la inoperatividad de la unidad de potencia sí pudo desempeñar un papel en la tragedia. Los investigadores descubrieron que eso había obligado a la tripulación a tomar una arriesgada decisión en Dryden. Normalmente el comandante habría utilizado la APU para arrancar los motores después de su apagado para el repostaje. Pero si no podía utilizar la APU, no podía apagar los motores. Eso supuso que el vuelo 1363 tuvo que repostar con uno de los motores en marcha. El comandante Morwood tuvo que hacer un reabastecimiento en caliente con los pasajeros a bordo. Tuvo que mantener un motor encendido mientras el avión se cargaba de combustible. El repostaje en caliente no está expresamente prohibido, pero el riesgo de un derrame de combustible lo hace potencialmente peligroso. En Toronto, en 1973, un trabajador de mantenimiento falleció cuando un DC-8 de Air Canada se incendió durante un repostaje en caliente. El reabastecimiento en caliente no es una práctica común. ¿Pudo provocar el repostaje en caliente algún daño en los motores? El gerente del aeropuerto de Dryden, expiloto militar, sospechaba que había habido un problema en los motores. Le relató a Rower que vio el despegue desde su despacho y que oyó una explosión justo cuando el avión rotaba y desaparecía de su vista. Para él fue un flame out o fallo de motor.
Vi que iba a ser una investigación de alto nivel y muy controvertida. Y la única forma de hacer que prevaleciera la verdad era conseguir pruebas materiales contundentes del accidente. Así que trasladamos los restos del avión a nuestro laboratorio de Ottawa. ¿Hay algo? Habiendo indicios de un fallo de motor como causa del accidente, Desmóntalo. Rower ordenó una prueba exhaustiva de los motores. Los motores fueron examinados minuciosamente buscando daños. Rower descubrió que los dos motores Rolls-Royce habían sufrido un daño estructural mínimo. No había indicios de incendio de motor, nada que sugiriera que los motores hubieran fallado. Sin prueba física alguna que explicara el despegue fallido, los investigadores se encontraban en el punto de partida. Intentando resolver el misterio, revisaron con lupa las declaraciones de los supervivientes y los testigos. Surgió un hilo común. Todos coincidían en que había nieve y hielo sobre las alas cuando el avión intentó despegar. Rower estudió los informes meteorológicos en busca de pistas. Teníamos mucha información meteorológica. Los informes mostraban que durante la media hora que el F-28 estuvo retrasado en tierra en el aeropuerto de Dryden, la visibilidad se redujo de 4 kilómetros a menos de 1 kilómetro a causa de la tormenta de nieve. Y aunque hubo otros factores, desde luego la nieve y el hielo en las alas fue el factor fundamental en este accidente. Sonia Harwick habló a los investigadores de una visión insólita durante el despegue. Cuando despegábamos, me pareció que las alas se habían convertido en un bloque de hielo gris brillante. Los investigadores consultaron el manual del F-28 para estudiar su sistema antihielo. Descubrieron que solo estaban protegidos los bordes delanteros de las alas. El avión tenía un sistema de calefacción en los bordes delanteros. ¿Funcionaría el sistema antihielo? El calor lo proporcionaba el aire desangrado de los compresores del motor. Encontraron las válvulas que permitían que el aire comprimido llegara a los bordes delanteros. Y comprobaron las válvulas para ver si funcionaban, y en efecto funcionaban. El sistema antihielo funcionaba. Pero como solo calentaba el borde delantero, probablemente no deshizo el hielo que se formó en la superficie de las alas del avión del vuelo 1363. Los investigadores sospechaban que la nieve y el hielo formado, lo que los expertos llaman contaminación de las alas, podía ser el factor determinante en el accidente. Para confirmar la sospecha, Rower y su equipo se reunieron con los ingenieros de Fokker. Gracias por venir. Tengo mucho interés en ver qué tienen. Jack Van Hans, el ingeniero jefe, tenía estudios aerodinámicos muy detallados y muchos datos sobre los efectos de la contaminación en un F-28. Los ingenieros de Fokker hicieron simulaciones del accidente. Obtuvieron muchos datos sobre el comportamiento del avión, simulando la carga, la temperatura, etc., a los que el avión de Dryden pudo estar expuesto. Los investigadores hicieron un descubrimiento importantísimo sobre el diseño del F-28. Dado el ángulo de sus alas, una cantidad pequeña de hielo hacía al avión susceptible de perder velocidad. Concluyeron que la más mínima contaminación de las alas afectaría el flujo del aire y le haría perder sustentación. Eso responde muchas preguntas. Las simulaciones corroboraban las declaraciones de los testigos. Apenas se elevó, cayeron las alas, perdió sustentación y empezó a golpear los árboles, desacelerando hasta que se estrelló. Los investigadores estaban seguros de que la contaminación de las alas había provocado el accidente. Pero lo que todavía no estaba claro era por qué no se realizaron las operaciones de deshielo antes del despegue. Casi todos los aeropuertos con bajas temperaturas, incluido el de Dryden, están equipados con tecnología para retirar el hielo de los aviones. Pero el comandante Morwood no pidió el deshielo.
Esto se pone feo. ¿Qué sabemos? No despejará hasta última hora de la tarde. Verifíquelo. Los investigadores tenían que averiguar por qué. Querían entender qué le había llevado a arriesgar su propia vida Esperemos que siga así un rato. y la de las otras 68 personas a bordo del vuelo 1363. Los investigadores estudiaron a fondo la hoja de servicios del comandante Morwood y su historial laboral. Entrevistaron a otros tripulantes en busca de una explicación a su actuación. El comandante Morwood era un piloto muy profesional, muy de la vieja escuela. Tenía la firme idea de que las cosas había que hacerlas bien y tenía muy claro lo que para él era algo bien hecho y profesional. También se preocupaba mucho por los pasajeros. Le gustaba que todo el mundo llegara a sus conexiones a tiempo, que llegaran a tiempo a sus destinos. Air Ontario era una compañía en crecimiento. Era su primera incursión en las operaciones con reactores. Seguro que hubo muchas cosas de las que el mismo comandante Morwood pensó para sí mismo: esto no se hace así. Y estoy seguro de que en ocasiones se lo transmitiría a sus superiores. El historial laboral de Morwood indicaba que anteriormente había retrasado e incluso cancelado varios vuelos precisamente por su preocupación con el tema del hielo. Rower estaba perplejo. ¿Por qué no solicitó deshielo en Dryden? Otro piloto que estaba en el aeropuerto de Dryden ese día proporcionó parte de la respuesta. Había oído a Morwood hablar por teléfono con Air Ontario. Eso es lo que estoy intentando decirte. Estaba frustrado y muy preocupado por sus pasajeros. Morwood se quejó al piloto fuera de servicio de su compañía. Estos tíos. ¿Sabes qué peso tenía antes de salir de Thunder Bay? 30 toneladas y cambio. He tenido que descargar combustible y ahora... Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No. Tú sabrás. Cuando salió de la terminal, según los testigos, parecía muy preocupado y muy enfadado. Los investigadores se preguntaban qué había hecho estallar a Morwood. Intentaban hacer un esquema de la jornada del piloto aquel 10 de marzo. Era el quinto día de una semana interminable para el comandante Morwood, y al día siguiente se iba de vacaciones con su familia a esquiar. Nada más empezar la jornada, se había enterado de que la APU del avión seguía sin funcionar. Y después, una vez en Thunder Bay, de nuevo malas noticias. Después de repostar, el coordinador le presionó para que aceptara a 10 pasajeros extra. Tuvo que descargar combustible con la consiguiente pérdida de tiempo. Adiós, puntualidad. Vamos a descargar combustible. Eso significaba que Morwood saldría de Thunder Bay con retraso. Operaciones. Y el comandante Morwood era de los que no le gustaban nada los retrasos. De camino a Dryden y con una hora de retraso, la previsión meteorológica que la tripulación tenía de lluvias ligeras y niebla no era válida. Y el comandante Morwood no tenía la previsión de ventisca entrando en Dryden, y debería haberla tenido. Cuando el vuelo 1363 aterrizó en Dryden, el tiempo empeoraba por momentos. El avión estuvo estacionado allí durante media hora mientras la nieve se acumulaba sobre las alas. Tengo que hablar con alguien sobre esto. Los investigadores no podrán saber nunca en qué medida estaba preocupado Morwood por las condiciones meteorológicas. Pero hay indicios de que sí las tenía en la cabeza. Cuando Rower pregunta al encargado de combustible, se entera de que Morwood había preguntado por el sistema de deshielo minutos antes del despegue. ¿Hay deshielo aquí? El trabajador cuenta que le señaló el equipo de deshielo a Morwood. El trabajador entonces ofreció una razón convincente que explicaría por qué el comandante no pidió deshielo. Las normas de Air Ontario le prohibían realizar el deshielo con los motores en marcha. El fluido puede entrar absorbido por el motor y llegar hasta el conducto de salida del aire acondicionado y hacer extremadamente nocivo el aire en cabina en esa zona del avión. Pero si Morwood apagaba los motores, no podría volver a poner en marcha el avión.
La única posibilidad restante para arrancar el avión en tierra es con un equipo de tierra externo que proporcione el aire comprimido. Dryden no tenía capacidad para poner en marcha el avión. El equipo externo se había tenido que llevar a Dryden desde Winnipeg. Habría sido una decisión muy costosa. Si apagaba motores, dejaría tirado allí al avión, con el consiguiente gasto en alojamiento de pasajeros y demás, gastos para la compañía de los que tendría que responder. Tuvo que estar sometido a una gran presión. No, tú sabrás. Yo creo que la conversación telefónica pudo versar sobre todo ese asunto y que mostraba su disconformidad. Pero no tenía elección. Esto se pone feo. ¿Qué sabemos? Intensas nevadas. Parece que va a caer una buena, pero todavía estamos dentro de los límites. Menos mal, porque tenemos muchos pasajeros con conexiones. Esperemos que siga así un rato. Aunque la cantidad de nieve sobre las alas estaba dentro de límites, fue lo que había bajo la nieve lo que condenó el vuelo. El combustible en las alas de un avión puede alcanzar los 40 grados bajo cero. El gélido combustible enfría la superficie metálica del ala. Cuando la nieve cae sobre la extremadamente fría superficie, se congela al instante, formando una capa de hielo apenas visible. Es un proceso llamado calado en frío. Y eso, en efecto, es lo que interrumpe el flujo del aire en las alas y hace que se pierda sustentación. Diles que salimos inmediatamente. Kenora, Ontario, estamos rodando en estos momentos. La única explicación que se me ocurre para que tomara la decisión de despegar es que no considerara el fenómeno de calado en frío y no supiera que las alas estaban cubiertas de hielo. Anuncia a Kenora que estamos listos para proceder. Kenora, Dryden, Ontario. Quizá por no enfrentarse a las consecuencias de apagar los motores, Morwood optó por despegar hacia Winnipeg sin pedir el deshielo del avión. Quizá pensó que el hielo se iría al despegar. Ahí es donde se equivocó. Un trágico error. Pero Moshansky concluyó que a pesar de su error, el comandante Morwood no era el único responsable de la catástrofe. No fue simplemente un error del piloto. Se acumularon una serie de factores que juntos fueron la causa del accidente. Uno de los factores más importantes, la decisión de Air Ontario de dejar volar al avión con la APU inoperativa. Iban aplazando el mantenimiento del avión por falta de piezas. Y luego tenían que ir mendigando a los diversos operadores de F-28 por todo Canadá para que les prestaran piezas para las reparaciones. Eso era una mala práctica por parte de la dirección de Air Ontario. La investigación determinó que con los recortes presupuestarios y al centrarse excesivamente en la consecución de objetivos, la aerolínea estaba poniendo en riesgo la seguridad de pasajeros y empleados. Como los F-28 eran muy nuevos en la flota de Air Ontario, había mucha urgencia por enviar tripulaciones de acá para allá continuamente. Mucha urgencia por tenerlos en el aire continuamente haciendo dinero. Llegué a la conclusión, después de mucho reflexionar sobre este accidente, de que había muchas otras manos en esos aceleradores, empujando esos aceleradores hacia adelante. Había mucha gente implicada en la secuencia de acontecimientos que condujeron al trágico fin. Fue un accidente evitable, pero todo conspiró contra los pilotos. Tengo que hablar con alguien de esto. La dirección de Air Ontario no tenía una cultura de seguridad. Y hay que tener una cultura de seguridad desde la más alta dirección hasta los trabajadores. Conocedor de que hay cientos de Fokkers F-28 volando por todo el mundo, el juez Moshansky dio un paso inusitado. Emitió un informe antes de finalizar su investigación. Advertía de la vulnerabilidad del avión ante el hielo estructural y hacía hincapié en la necesidad de frecuentes deshielos en época invernal. Incluso una mínima cantidad de hielo sería desastrosa en un F-28. Pero 15 meses después se hizo patente que las advertencias de Moshansky no se habían tenido en cuenta.
El vuelo 405 de US Air se disponía a volar desde Nueva York hasta Cleveland el 22 de marzo de 1992. El avión, un Fokker F-28. Y estaba nevando. Hacía 1 grado bajo cero. A las 9 de la noche, el avión fue deshelado por segunda vez desde su llegada de Florida. Durante la última hora se había formado una capa de nieve de 3 centímetros y la nevada no tenía avisos de parar. US Air 405, autorizado a rodar pista 13. La tripulación se preparó para despegar. El vuelo 405 llevaba 1 hora 45 minutos de retraso cuando el comandante Wallace Mayor comenzó a rodar hacia la pista 13. Entonces, inesperadamente... US Air 405, gire a la izquierda y aguarde en punto de espera ECO. Roger, aguardamos en punto de espera ECO. A las 9:07 minutos de la noche les obligaron a esperar en la pista de rodadura cercana a la pista 13. Pasaron otros 23 minutos. El primer oficial John Rashuba encendió una luz que iluminó las alas. Comprobó el ala derecha en busca de hielo. No vio rastros. Desde aquí yo lo veo bastante bien. US Air 405, pista 13, autorizado a despegar. Aunque habían transcurrido ya 35 minutos desde la última operación de deshielo, la tripulación no solicitó una nueva. Potencia de despegue, temperatura OK. Todo transcurría con normalidad hasta que... V1. Rotando. Nada más iniciar la rotación, el F-28... El avión tenía velocidad suficiente para elevarse y apenas se elevó. Las alas no podían sustentar el avión. Sabían que había un problema. 13 segundos después de elevarse, el vuelo 405 se estrelló en la orilla de Flushing Bay. No creo que ningún piloto piense nunca seriamente que se va a estrellar. Intentaron salvar el avión hasta el final. 27 de las 51 personas a bordo murieron. Otro Fokker F-28 se estrellaba con trágicas consecuencias. Mi reacción cuando me enteré fue: Dios santo, otra vez Dryden. A los pocos días, el investigador al mando Robert Benson sospechaba que el hielo sobre las alas fue la causa principal. Hubiera sido muy difícil que los pilotos pudieran detectar hielo sobre las alas girándose hacia atrás y mirando a través de una ventanilla del avión. El comandante se enfrentaba a un problema. Si pedía un tercer deshielo, habría tenido que salir de la pista de rodadura, volver al parking y solicitar de nuevo el camión de deshielo. Potencia de despegue. Eso habría provocado un grave retraso e incluso podía haber supuesto la cancelación del vuelo. Después de tanto trabajo, de tantos esfuerzos, ver que pasaba otra vez fue muy frustrante. No había ninguna norma que obligara a la tripulación a pedir otro deshielo después de la prolongación del retraso. Pero el magistrado Moshansky había advertido sobre el peligro de los largos tiempos de espera cuando elaboró su informe provisional. Si hubieran seguido las recomendaciones de mi segundo informe provisional, este accidente desde luego podría haberse evitado. También hacía referencia en su informe a las limitaciones del fluido de deshielo que se usaba entonces. Llamado fluido tipo 1, era una mezcla de anticongelante y agua. Estos agentes químicos funcionan de manera que cuando aceleras por la pista, se desprenden de las alas, y cuando necesitas que el ala produzca la sustentación, se produce si no hay contaminación, claro. El fluido tipo 1 se aplicaba caliente para deshelar las superficies del avión, pero no duraba mucho. El fluido tipo 1 tenía un tiempo de efectividad en condiciones óptimas de unos 15 minutos. En malas condiciones, como una ventisca, podía ser solo de 6 minutos. Durante la investigación del Air Ontario, el equipo de Moshansky llegó a una cruda conclusión sobre la efectividad del fluido tipo 1. Aunque el comandante Morwood hubiera deshelado su avión en Dryden,
Encendido, rodando para salida. Solicitamos permiso para Winnipeg. Podría no haber servido de nada. Esperen un segundo. ¿Podría esperar ese avión? Estamos teniendo mal tiempo aquí arriba. Increíble. El vuelo 1363 tuvo que esperar a que aterrizara el Cessna 150 que tenía problemas. Cuando tuvieron que esperar el aterrizaje del 150 y volver otra vez atrás hasta situarse en posición, caía una fuerte tormenta de nieve. Y se estaban contaminando. Aunque el comandante Morwood hubiera pedido deshielo durante los 30 minutos que estuvo en tierra, Rotación. el tiempo de retraso habría sido suficiente para que el fluido dejara de actuar. Las alas del avión habrían vuelto a estar cubiertas de hielo. Del estudio de los pilotos de Air Ontario, resultó que estaban mal formados en cuanto al funcionamiento de los sistemas de deshielo y antihielo y sobre cuánto tiempo permanecía protegido el avión. En cuanto tuvo lugar nuestro accidente de Nueva York, naturalmente nos dimos cuenta de que se trataba de un avión similar. De hecho, casi idéntico al avión del accidente de Dryden, y las circunstancias eran muy similares en ambos casos. Y el informe Dryden era un excelente trabajo que nos ayudó mucho a centrar nuestra investigación. El juez Moshansky había emitido su informe provisional hacía más de un año cuando ocurrió el accidente del vuelo 405. Sus recomendaciones podrían haberlo evitado. Moshansky pronto descubriría que un fallo de comunicación había costado la vida a 27 personas en Nueva York. Durante su investigación, el juez Moshansky supo que había otro tipo de fluido anticongelante disponible en la industria aeronáutica. Se llama fluido tipo 2. Es más denso que el tipo 1, lo que impide que se desprenda inmediatamente del avión. El fluido tipo 2 es una sustancia mucho más viscosa. He oído definirlo como casi mucosa. Con tiempos de efectividad de hasta 45 minutos, impide la acumulación de hielo y se elimina de la superficie del avión durante el despegue. 15 meses antes del accidente de la US Air, Moshansky recomendaba una mayor utilización del más denso fluido tipo 2. Los investigadores de Moshansky también estudiaron las operaciones de deshielo en el aeropuerto Pearson de Toronto. Nos hicimos con un equipo de filmación y esperamos las condiciones meteorológicas adecuadas hasta que tuvimos una previsión de ventisca y seguimos las operaciones de un avión que se dirigía al Caribe. Los investigadores descubrieron un alarmante intervalo entre los tiempos de deshielo y despegue. Desde el momento en el que el avión fue deshelado en el parking hasta que despegó, pasaron unos 40 minutos. No había duda de que el avión salía de Pearson con la superficie de las alas parcial o considerablemente contaminadas. Después nos dirigimos a Chicago O'Hare. Era el primer aeropuerto que instalaba plataformas de deshielo en cabecera de pista. Nos fue muy útil para conocer cómo habían evolucionado esos sistemas, qué tipo de equipos estaban utilizando, cómo funcionaban. En el momento del accidente de US Air, la Guardia no contaba con deshielo en pista, solo en puerta. De nuevo, 15 meses antes del accidente, el juez Moshansky recomendaba la instalación de plataformas de deshielo en pista, en lugar de en las puertas de embarque de la terminal. Moshansky también recomendaba que los pilotos inspeccionaran las alas del avión no solo desde la cabina de mando. Desde aquí lo veo bastante bien. Sino también desde la cabina de pasajeros. US Air 405, pista 13, autorizado a despegar. Moshansky afirmaba que su informe podría haber evitado el accidente de la Guardia. Pero la Administración Federal de Aviación alegó que nunca recibió su informe de 1990 y por tanto no pudo pasar la información a las aerolíneas y pilotos. Pero el juez Moshansky no aceptaba eso. Mi segundo informe provisional se emitió en diciembre de 1990. Cerca de un año y medio antes del accidente de la Guardia.
Probablemente quedó abandonado en la mesa de despacho de alguien. A raíz del accidente del vuelo 1363 se hicieron muchas recomendaciones que podían haber salvado vidas humanas. El accidente del vuelo 405 propició que esas recomendaciones fueran llevadas a la práctica. Fue mucho lo que salió de Dryden. La comisión redactó 191 recomendaciones. Cambió por completo el enfoque de aproximación al tema de la contaminación. Ahora contamos con instalaciones de deshielo en pista, donde se puede llevar a cabo el deshielo inmediatamente antes del despegue. Eso es consecuencia directa del resultado de la investigación de la Comisión Dryden. Hoy la mayoría de líneas aéreas utiliza un nuevo fluido para el deshielo. El fluido de deshielo tipo 4 dura más. Permanece en las alas del avión hasta 4 horas. Además, los controladores de tráfico aéreo deben decir a las tripulaciones cuánto tiempo de retraso van a tener en pista después del deshielo. Dryden fue el primer accidente tras el que se investigó no solo lo que ocurre en la fase final de un vuelo, sino lo que ocurre en toda la estructura del sistema empresarial. Puso sobre aviso a los presidentes de las compañías sobre que no podían esconderse en sus despachos cuando ocurría un accidente. La fabricante holandesa Fokker entró en bancarrota en 1996. A pesar de ello, en el 2009 seguían operando 55 Fokker F-28 en el mundo, la mayoría en climas más templados. Nadie más debería perder nunca la vida en un accidente de aviación comercial debido a la contaminación. En ninguna parte con condiciones de nieve y hielo. Hemos aprendido todas las lecciones.